En el mundo moderno, con tanta tecnología a nuestro alrededor, terminamos olvidando lo frágil que es nuestra existencia. Basta un simple descuido, un resbalón, una decisión impulsiva o incluso una infección para que todo cambie en cuestión de segundos. Pero lo más impresionante es que algunas personas parecen provocar su propio destino, poniéndose en situaciones tan absurdas que el final trágico parece inevitable. Y justamente de eso vamos a hablar hoy. Actos estúpidos que terminaron en muerte. El 15 de mayo de 2024, en Suffolk, Estados Unidos, un video hecho para redes sociales terminó en los titulares, y no de una buena manera. Rilo Huncho, un joven rapero de apenas 17 años, estaba en casa grabando otro contenido para sus seguidores. En las imágenes, aparece cantando, danzando y sosteniendo una pistola con mira láser verde. En cierto momento, Rilo desactiva el seguro y, sin percatarse del riesgo, apunta el arma a su propia cabeza. Se escucha un disparo, la cámara cae y la grabación se desenfoca. Poco después, la policía confirmó lo obvio: había muerto por un disparo accidental provocado por él mismo. Rilo era conocido por sus publicaciones en TikTok e Instagram, y el registro se difundió rápidamente por internet. Aunque las autoridades no divulgaron oficialmente su nombre, amigos y familiares confirmaron que era él en las imágenes. Al día siguiente, familiares crearon una colecta en línea para costear el funeral. Un primo describió a Rilo como hijo único, criado por una madre soltera que siempre hizo lo posible por darle lo mejor. El caso abrió debate sobre el uso irresponsable de armas y la búsqueda ciega de atención en redes sociales. Una advertencia dolorosa sobre mezclar entretenimiento con objetos peligrosos. Lo que debía ser unas vacaciones familiares en las Islas Malgrat, en España, terminó convirtiéndose en una escena de horror. Murad Lamarabbet, exfutbolista holandés de 31 años, quería impresionar a su esposa e hijos con un salto de unos 30 metros. La familia observaba todo desde un barco y la propia esposa grababa el momento en video. El objetivo era caer directamente al agua, pero el impulso no fue suficiente. Aún en el aire, Murad se dio cuenta de que no llegaría lo bastante lejos y gritó desesperado. Poco después, impactó contra las rocas antes de alcanzar el mar. El golpe no fue letal, pero lo dejó lo suficientemente desorientado como para no poder nadar. Se ahogó antes de que pudiera ser rescatado. El accidente ocurrió el 12 de mayo de 2022. Los equipos de rescate iniciaron la búsqueda de inmediato y buzos encontraron el cuerpo unas horas después. La esposa, en estado de shock, necesitó atención psicológica junto con los hijos. Murad había jugado para el equipo sub-23 del SVB Vitesse entre 2010 y 2011. El club emitió un comunicado lamentando profundamente la pérdida. El salto que intentó, conocido como tombstoning, es una práctica popular en destinos turísticos, pero extremadamente peligrosa. Pequeños errores de cálculo, como el suyo, pueden transformar segundos de adrenalina en una tragedia irreversible. En Lodi, California, al final de la tarde del 5 de agosto, la policía recibió una llamada inusual. Una mujer estaba atrapada en una caja de donaciones de ropa. Cuando llegaron, encontraron a la víctima con la cabeza atorada en el mecanismo de depósito y las piernas hacia afuera. No respondía. Los bomberos tuvieron que romper la estructura para sacarla. La mujer, con edad estimada entre 35 y 45 años, fue llevada al hospital, pero no sobrevivió. No se sabe cómo quedó atrapada, ni cuánto tiempo pasó antes de ser encontrada. Estas cajas, comunes en estacionamientos y calles, tienen sistemas que impiden retirar objetos, pero que pueden atrapar a quien intente acceder de manera incorrecta. En este caso, la posición, la falta de aire y el tiempo hasta el rescate fueron fatales. Un triste recordatorio de cómo un intento de obtener algo puede terminar en un final trágico e inesperado. En el calor intenso del feriado del 4 de julio, Ashley Summers, de 35 años, pasaba el día con su familia en un lago en Estados Unidos. Sintiendo deshidratación, decidió beber la mayor cantidad de agua posible rápidamente. En solo 20 minutos, ingirió casi 2 litros, 4 botellas de medio litro cada una. La intención era hidratarse, pero el resultado fue el contrario. En el camino a casa, comenzó a sentir mareos y un fuerte dolor de cabeza. Al llegar, intentó cruzar el garaje, pero se desmayó y nunca volvió a despertar. Según los médicos, Ashley sufrió intoxicación por agua, una condición rara pero peligrosa que ocurre cuando el exceso de líquido diluye demasiado los electrolitos del cuerpo. Esto puede provocar confusión mental, náuseas, convulsiones e incluso coma. Lo ideal, según especialistas, es beber agua de forma constante a lo largo del día y evitar superar 1 litro por hora. Ashley dejó esposo y 2 hijos. Como donante de órganos, salvó la vida de 5 personas. Su hermano resumió la tragedia en una dura lección: mantenerse hidratado es vital, pero exagerar en la velocidad puede ser mortal.
Chris Kremers y Lisanne Froon, dos jóvenes holandesas, viajaron a Panamá en 2014. Tenían 21 y 22 años, eran amigas cercanas y planeaban aprender español, trabajar como voluntarias y celebrar su graduación. El 1 de abril decidieron hacer la caminata El Pianista. Salieron a las 11 de la mañana, sin guía, solo acompañadas del perro de la familia anfitriona. Esa noche, el perro regresó solo. Ellas habían desaparecido. Semanas después, encontraron una mochila con celulares, dinero y una cámara fotográfica. Los registros mostraban que, 6 horas después de iniciar la caminata, habían intentado llamar a emergencias varias veces, sin éxito. Fotos tomadas de madrugada mostraban puntos en la selva y hasta la cabeza de Chris en condiciones extrañas. Meses después, fragmentos de huesos fueron hallados en el río Culubre. La causa de muerte nunca fue esclarecida. Caídas, ataques o incluso crimen están entre las teorías. Hasta hoy, el caso sigue siendo un misterio oscuro, una advertencia de cómo decisiones aparentemente pequeñas pueden tener consecuencias irreversibles en lugares aislados. 3 amigas de 15, 22 y 26 años decidieron visitar un punto famoso en Xinguara, en el estado de Pará, un antiguo puente ferroviario sobre el río Cais. El lugar, abandonado desde hace años y sin mantenimiento, todavía es utilizado por trenes, pero se ha convertido en un punto turístico improvisado para quienes quieren tomarse fotos. Ese día, ellas se colocaron en la parte lateral del puente, donde ya eran visibles algunas grietas. Una cuarta amiga quedó encargada de tomar la foto. Todo parecía tranquilo, hasta que, segundos después, el lado sur de la estructura simplemente se desplomó. Las 3 cayeron desde una altura de unos 10 metros. Por suerte, aterrizaron sobre el barro en la orilla del río, algo que, según los médicos, probablemente les salvó la vida. Había 8 personas en el puente en ese momento, pero solo ellas resultaron heridas. El rescate fue complicado. Primero fueron llevadas a un centro de salud local y después trasladadas a un hospital a más de 190 kilómetros de ahí. Los exámenes confirmaron fracturas graves. 2 de ellas se rompieron las piernas y necesitaron cirugía, y la tercera sufrió una fractura en el talón. Las autoridades ferroviarias reforzaron que el puente no es seguro para peatones y que su estado crítico ya era conocido, pero la responsabilidad de su mantenimiento sigue sin definirse entre el gobierno local y el federal. Lo que iba a ser solo una foto para guardar como recuerdo se convirtió en una advertencia. A veces, la imagen perfecta puede costar demasiado caro. En junio de 2011, un caso en Bristow, Virginia, conmocionó a la comunidad. Karen Ruffy, veterinaria y madre de un niño de apenas 2 años, dejó a su hijo sujeto a la sillita dentro del coche durante toda su jornada laboral. Ese día, la temperatura alcanzó los 29 grados centígrados. Cuando regresó a casa, encontró al pequeño sin reacción. El detalle más perturbador: no era la primera vez. Meses antes, en enero, ya había olvidado al niño en el coche durante casi 1 hora cuando se suponía que debía llevarlo a la guardería. Inicialmente, Karen fue acusada de homicidio, pena que podía llegar a 40 años de prisión, pero tras un acuerdo judicial, los cargos se redujeron a 2 por negligencia infantil, ambos considerados delitos menores. Se declaró culpable y recibió 2 años de prisión, con la pena suspendida. En su lugar, 6 años de libertad condicional, 400 horas de servicio comunitario en un refugio de animales y una posible evaluación psicológica. El fiscal admitió que la negligencia fue grave, pero recalcó que la pérdida de su hijo ya era un castigo que ninguna sentencia podría superar. Una condena criminal severa también le costaría su licencia profesional como veterinaria. La ciudad quedó dividida. Algunos creían que la sanción era demasiado leve, otros pensaban que el peso de la culpa sería la mayor prisión que Karen podría enfrentar. Y queda la advertencia: dejar a un niño solo en un coche no es solo un descuido, puede ser fatal, incluso en días que no parecen tan calurosos. En la noche del 14 de junio de 2020, la tranquilidad del patio de la familia Scarabelli, en Cleveland Heights, Estados Unidos, fue destruida por un accidente impensable. Scout, de 14 años, y Chasey, de 12, estaban juntas en una hamaca sujeta entre un árbol y un pilar de ladrillos. Todo parecía firme hasta que dejó de estarlo. De repente el pilar cedió, y toneladas de ladrillos cayeron sobre ambas, atrapándolas en el suelo. Desesperada, la hermana menor llamó al servicio de emergencia, mientras los padres intentaban remover los escombros con sus propias manos. Los bomberos llegaron rápidamente, liberaron a las niñas y las llevaron al hospital, pero pocas horas después llegó la peor noticia: ambas no sobrevivieron a las heridas. Los especialistas advierten que las hamacas deben fijarse únicamente en árboles sanos y resistentes, evitando estructuras de mampostería sin refuerzo. También es esencial colocarlas lejos de cualquier riesgo de impacto. La tragedia conmocionó a toda la comunidad escolar de las chicas. Un homenaje emocionó a familiares y amigos, con discursos, abrazos y linternas iluminando el cielo. El padre, J.J. Scarabelli, dijo que siempre llevará consigo la presencia de sus hijas y que jamás imaginó que aquel pilar pudiera colapsar.
Claire Austin, de 38 años, vivía en el último piso de un edificio en Randwick, Sydney. El 12 de abril de 2025, poco antes de las 8 de la mañana, la policía fue alertada sobre una situación de riesgo. Al llegar, encontraron a Claire gravemente herida en el brazo después de intentar atravesar una puerta de vidrio para escapar de una posible situación de violencia doméstica que involucraba a su propio esposo. Fue trasladada de urgencia al hospital St. Vincent's en estado crítico, pero murió 3 días después. Según el Sydney Morning Herald, Claire era gerente de marketing y eventos, originaria del Reino Unido, donde estudió antes de mudarse a Australia. El caso generó conmoción y volvió a encender la alerta sobre la violencia doméstica, un peligro que muchas veces ocurre en silencio hasta que es demasiado tarde. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Hasta el próximo video.